La Unión Europea finalmente cumplió su amenaza de establecer un tope al precio del petróleo ruso, pero esta medida, que parece únicamente dirigida contra los intereses de los eslavos, también tiene como objetivo al resto de los países. Es que la implementación del tope coincide con el veto a las importaciones del petróleo ruso que Europa se autoimpuso. Y como Rusia ya había avisado que no negociaría con nadie que se adhiriera a la medida, el resultado sería que ni Bruselas ni ningún otro país acceda a la energía barata, de forma que no se saquen ventajas competitivas. Pero es un veto parcial, ya que no aplica al petróleo por oleoducto, que los rusos ya amenazaron cortar en los próximos días. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Unión Europea acordó topear en $60 el precio del barril de petróleo de Rusia, pero para entender las consecuencias de esta decisión hay que tener en cuenta unas cuantas variables, además de la letra chica de la medida. En primer lugar, esto afectará de manera parcial a los europeos, puesto que desde este 5 de diciembre la Unión Europea renunció a las compras de crudo ruso. Lo segundo que hay que decir es que el precio límite solo se aplica al petróleo transportado por barco. Esta es la vía por la que Rusia comercia sus hidrocarburos con el mundo, por lo que si los europeos ya habían renunciado a las importaciones eslavas, lo único que consiguen con esto es privar al resto del mundo de los hidrocarburos de este país. Porque si algo sabían en Bruselas es que, de implementar el límite de precios, los rusos cortarían todo el comercio con quienes adoptarán la medida. Además, si la comunidad internacional no se plegara, la Unión Europea y Estados Unidos se aseguraron de castigar a toda empresa que participará en el transporte del vital elemento. Entonces, con esta decisión, los europeos se aseguran que nadie se aproveche de la energía barata a la que ellos voluntariamente, o no tanto, han renunciado para establecer ventajas competitivas con la ya muy alicaída maquinaria productiva europea. Los europeos no quieren el petróleo ruso, pero tampoco quieren que nadie lo tenga. Aunque hay un pero en esta aseveración. Tanto el límite de precios como el veto de las importaciones solo aplica al petróleo transportado por mar, pero no al que fluye por oleoductos. Ahora bien, debido a la cercanía geográfica, solo los europeos pueden aprovecharse de esta excepción. Solo el viejo continente cuenta con una red de tuberías tan completa que los conecta con la potencia eslava. Es que ni siquiera con China y el resto de Asia poseen una semejante. De hecho, recién en 2014, cuando arreciaron las sanciones occidentales, el Kremlin volteó su mirada a Oriente y se puso a edificar y proyectar ductos para cubrir este déficit. Por lo que si las cosas se complican con esta medida, los europeos se aseguran de dejar una puerta abierta para que sus industrias se sigan alimentando con la barata energía de Moscú. Pero Rusia no está de acuerdo con esto y ya aseguró que cortará sus envíos al viejo continente por todas las vías. Así lo aseguró su embajador ante los organismos internacionales oficiales, Mikhail Ulyanov, este sábado en Viena, quien señaló que a partir de este año Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado, así expresó. Pero la relación del Kremlin no quedó ahí. El portavoz presidencial Dmitry Peskov salió a respaldar las declaraciones del diplomático, asegurando que su país no aceptará ese tope y agregando que en estos momentos se encontraban analizando la medida de respuesta. El vocero explicó que las autoridades rusas darán a conocer en breve información detallada de cómo se reorganizará el trabajo con los socios comerciales a partir de ahora, ya que el análisis de la cuestión se realizará rápidamente por haber sido un tema en el que Moscú se viene preparando con anterioridad. En tanto que el viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo en una entrevista con una televisora de su país que solo comercializarán con aquellos países que acepten regirse por los términos del mercado, inclusive si esto significa reducir un poco los niveles de producción. Novak volvió a hacer énfasis en que la posición rusa no se ha modificado un ápice y que lo expresado por el presidente ruso se mantiene inalterable.
El Kremlin continúa rechazando esta política, ya que a su entender lo único que hace es interferir y contravenir los instrumentos y las reglas del mercado. También adelantó que el gabinete de ministros preparará un mecanismo que prohíba el comercio con aquellos que se adhieran al tope del precio del petróleo, así como todo mecanismo de comercio internacional que incorpore esta herramienta para calcular los valores, independientemente del nivel en que se establezca. El gobierno de Rusia también alertó sobre las consecuencias que puede entrañar esta medida a nivel mundial, advirtiendo que puede conducir a una desestabilización aún mayor, una escasez de recursos energéticos y una disminución de la inversión, afectando no solo al petróleo, sino también a otros productos. Las disrupciones al comercio y a la economía internacional que vuelve a traer a colación Moscú son un factor clave en las restricciones impuestas por Europa. Aquí hay que volver a poner el foco en la letra chica de estas medidas. Es que el límite de precios abarca el comercio del petróleo crudo y de los productos derivados. Pero estos últimos no están incluidos dentro del veto de las importaciones establecido por la Unión Europea. Estos recién se les prohibirá su ingreso en febrero próximo. Este aspecto constituye otra ventaja que la Unión Europea pretende sacar al resto del mundo y ayuda a comprender la dimensión de la amenaza de Rusia de cortar todos los envíos antes de fin de año. Esto no significa que estas medidas no afecten a los países del viejo continente, pero era importante aclarar que es la prohibición a las importaciones la que tiene mayores implicancias, mientras que el tope de precios tiene como objetivo al resto de los países. También era importante resaltar todas las excepciones para salteárselas. Los europeos adquieren la mayor parte del petróleo ruso por la vía marítima, aproximadamente entre 2/3 y 3/4 del total, por lo que, si bien solo una pequeña parte es la que quedará exenta de las restricciones, este continuará fluyendo y podrá ajustarse según las capacidades de los oleoductos. El veto autoimpuesto por Bruselas tampoco incluye los derivados del petróleo, es decir, los productos resultantes de los procesos de refinación, como pueden ser los combustibles. Para hacerse una idea, en 2020 Europa le compró a Rusia 138,2 millones de toneladas de petróleo y 57,5 millones de toneladas de sus exportaciones de derivados de petróleo. O sea que es una parte importante de las compras totales la que queda excluida hasta febrero próximo de las restricciones. Por lo que si los europeos se las ven complicadas con el suministro energético, lo único que tienen que hacer es aumentar las exportaciones de productos refinados y se acabó el problema. El resto de los países la tendrá un poco más complicada de no plegarse al límite de precios. Bruselas prohibirá a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado. En caso de que este baje de los $60 en el que se ha establecido el tope, se actualizará para que al menos esté un 5% por debajo del que tenga en el mercado. Además, se prohibió el seguro y reaseguro, así como otros servicios financieros que hacen a la logística de las operativas de transporte, algo que perjudica directamente a países como Grecia, Malta y Chipre, cuyas navieras transportan gran parte del crudo que Moscú envía fuera de sus fronteras. La medida apunta a detener el redireccionamiento de las exportaciones petrolíferas de Moscú a Asia. Si antes de la guerra los envíos de crudo a Asia representaban un 40%, ahora acaparan el 66%, principalmente con destino a China, Turquía e India. Aunque sabemos que una parte de este es vuelto a exportar a Europa luego de ser procesado en estos países. La diversificación de mercados que viene llevando a cabo el Kremlin permitió que la caída no sea grave. De los 8 millones de barriles diarios de crudo y derivados que Rusia vendía antes del conflicto, se pasó a 7,6 millones. Las medidas recientemente implementadas buscarán dificultar esta exitosa política rusa. El tiempo dirá si lo logran. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.